justamente le vamos a dar la bienvenida al abogado Pedro Moncada Aguad. Él es analista político. Vamos a hablar sobre los resultados que se dieron en Bolivia. Gustavo, ¿cómo le va? Le voy a dar la oportunidad para que usted empiece. Le doy el paso a usted, Gustavo. Gracias, Jaime. Primero agradecerle la presencia y verlo saludable, abogado Moncada. Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Muchísimas gracias, buenos días. Este es como que fuera mi casa también. Nos conocemos tantos años y siempre hemos tenido la inquietud política, la búsqueda académica de respuestas, etc. Y con gran orgullo, pues debo decir pues, que usted ha sido mi profesor académico en la universidad, pues y con mucho respeto estoy agradecido de que esté aquí presente. Bien, vamos a hablar del tema Bolivia. Ya sabemos pues que hay un triunfo mayoritario, que hay un político que dice estar perseguido y que con este triunfo pues revive reconstruir lo que en un momento quisieron desequilibrar. Pero ¿cómo está Bolivia en el corazón de la América, abogado? Yo diría que para los cristianos es el paraíso terrenal. Para los políticos que queremos un cambio y que tenemos esperanza de que se transforme las estructuras, es igualmente un sueño, una esperanza. Veíamos con muchísima preocupación que en Bolivia se había dado un golpe de Estado, y un golpe de Estado orquestado de manera institucional desde la OEA, desde los Estados Unidos, con toda la ultraderecha que siempre fue oposición, una cuestión violenta en donde las Fuerzas Armadas jugaron un papel, yo diría, como institución deleznable también en ese golpe de Estado. Una dictadura como la de Áñez, impresentable, con la utilización de la creencia religiosa, llegando con una Biblia en la mano, o sea, una cuestión totalmente pues atroz. Y vimos que las actuaciones de esa dictadura significaba un gobierno que estaba con las élites, que desarrollaba unas políticas neoliberales, que no es un problema solamente ideológico, que es un problema de realidades que se parecen mucho a lo que ha venido pasando en nuestro Ecuador. Es decir, despojar de toda posibilidad de desarrollo social a los más pobres para gobernar para los más ricos, es decir, para los opulentos. Esos opulentos que son un sistema mundial y donde de menos del 1% los más ricos se llevan pues prácticamente la riqueza social, y lo que queda para la gente son las calles para andar picoteando por ahí, como decía Henry Fiol en su canción, para poder comer, no resolver el problema del hambre en el mundo, y el mundo es el conjunto de países, el conjunto de estados, y en realidad pues una cosa terrible. Además, todas estas triquiñuelas de querer que las elecciones no se den, estar permanentemente postergándolas, hasta que la COP, que tiene pues no solamente la fama, sino el poder de la Central Obrera Boliviana, ¿sí?, que fue lo que faltó al Che Guevara concretar un apoyo de ellos para que se pueda irradiar la revolución en América Latina, en América del Sur, allá por el 67. La COP le puso un alto a Áñez y el movimiento social. Es decir, los obligó a fijar fecha de elecciones. Y la participación del pueblo, cuando ellos querían que haya violencia para suspender el proceso, hay una participación masiva. Escuchaba que el 87% de los que estaban empadronados en Bolivia, no estamos contando ahí pues dentro del otro 13% por las personas que hayan fallecido por el COVID, etcétera, con mayor número, que estando empadronados no se presentaron, como es obvio, a sufragar. Entonces, que el 87% haya sufragado frente, por ejemplo, a la democracia, entre comillas, colombiana, que nunca pasa del 30% de electores, es una cuestión de calidad significativa. Segundo,
aparte de esta masiva concurrencia del pueblo boliviano, vemos pues la forma pacífica, ¿sí?, en que intervinieron, prácticamente totalmente pacífica, con pequeños incidentes no relevantes. Vimos que fue una fiesta democrática, aunque sea dentro de lo que llamamos la democracia representativa, que no garantiza precisamente los cambios estructurales de un sistema. Pero bien, y vimos de que más del 50%, tengo entendido es casi el 53% de los electores en primera vuelta favorecieron pues a la candidatura del MAS liderada por este compañero Luis Arce, ¿sí? Es decir, ganaron en primera vuelta. Y oh sorpresa, porque sí me da sorpresa y me dice, bueno, cuáles son los nuevos vientos o cuáles son las nuevas tácticas de la ultraderecha y de los Estados Unidos, que han estado tan involucrados ahí a través de Almagro, secretario general de la OEA, que es un mandadero de los gringos, desgraciadamente. Oh sorpresa, Áñez felicita y pide democracia para Bolivia. Si no fuera de quien viene, me daría hasta risa, sí. Si algo me quiere decir, abogado, sí, disculpe. Sí, precisamente ante esa aceptación de este grupo de derecha que en algún momento pues se tomó el gobierno en Bolivia, esa aceptación tiene un mensaje, porque al principio hubo nerviosismo en el conteo de votos porque habían atrasos, salió la presidenta a pedir disculpas por ese atraso, luego salió el presidente del Tribunal Electoral de Bolivia también a justificar ese atraso, no se lanzaban las encuestas de una agencia privada que estaba contratada para hacer su exit poll. Finalmente, a las 12 de la noche, 0 horas, se lanza, o cerca de las 0 horas, se lanzan ya pues las cifras en las que se da pues como triunfo a Luis Arce, y el sector contrario decía que no hay que considerar eso todavía porque son encuestas privadas y que hay que tener primero las reales, que son el conteo voto a voto del Tribunal Boliviano, pero pocas horas después ya aceptaron que efectivamente era un triunfo descomunal. Aquí viene la pregunta. Este espacio en el que se intervino para desequilibrar un gobierno elegido popularmente, tiene dos lecturas. Dígame usted cuál de ellas son. ¿Ahí hay un problema étnico o hay un problema de ideologías por parte de una imposición imperialista, dicen los socialistas, o de los sectores políticos de derecha? Yo diría que las dos cosas están conjugadas en el tema tan complejo como es la política, tanto en Bolivia como en cualquier otro lado. Ese es el tema más complejo, de la profesión más antigua del mundo, porque la que dicen que es la más antigua del mundo es la segunda. Esta, la política, el poder, la lucha por un interés particular o social, según sea la cosmovisión que se tenga, la ideología que se tenga. Bien, ellos jugaban a varios escenarios. Les encantaría seguir en el gobierno, pero ya no pudieron. Yo creo que la COP jugó un papel fundamental. Entonces jugaban a varios escenarios. Jugaban al fraude, pero era descomunal la distancia de más de 20 puntos y porcentaje entre Arce y Mesa. Y no digamos Camacho, que es el más violento de todos, el más derechista, yo diría un fascista, que andaba por el 13-14%, ¿ya? Y que incluso tengo entendido que ha aceptado los resultados. Pero llegó un momento en que se alinearon los astros. Algo pasó y dijeron, hay que reconocer el triunfo e incluso hay que felicitarlo. Almagro ha hecho eso. Es decir, hay una estrategia de reconocimiento. En buena hora por el tema de la paz, pero en buena hora si es que los gobiernos progresistas o de izquierda los llamo yo, tienen la posibilidad junto con el pueblo de cambiar las estructuras.
económicas y políticas para una mejoría social en sus países, porque si se mantiene el esquema institucional que esta gente atropellando la Constitución y las leyes han implementado durante este tiempo, allá en Bolivia 1 año, acá más de 3 años, ¿sí? Si esta gente que ha montado esas estructuras, los nuevos gobiernos no tienen la capacidad, junto con la gente, que no solamente debe ser gente votante, sino que debe ser gente participante en la discusión y las decisiones. Un poco lo que está pasando en Chile, ¿no, verdad? Porque este es un problema regional. Si no hay esa capacidad, entonces nos tendrán en una especie de democracia boba, democracia representativa, con el famoso péndulo, y simple y llanamente, al no cambiar las estructuras, siempre tendremos una élite cada vez más rica y un sector popular pobre y en la miseria cada vez más amplio. Ese es el problema. Es decir, ¿qué van a hacer en políticas de salud, en políticas de educación, en políticas de vivienda, ¿verdad? En políticas económicas, del crédito, del apoyo de la microempresa y la mediana empresa, etcétera, de la vocación agrícola, en cada país, según la vocación natural, es decir, cómo va a participar la gente. Está visto que desde el Estado es mucho más difícil hacer los cambios estructurales, porque a fin de cuentas tienen que adoptar reglas del juego de la democracia representativa y no se cambia, o se dice que se cambia y no se cambia nada, de fondo, abogado, de estructuras estratégicos. Abogado Moncada, una última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz, que está deseoso y nervioso por preguntarle más. A ver, la realidad de Bolivia en el manejo de gobierno del señor Morales ha sido totalmente diferente a las realidades que se han vivido en otros países socialistas como Argentina, como Ecuador, como el mismo Venezuela, y de alguna manera pues se le reconoce al gobierno de Morales, de Evo Morales, este triunfo, porque quien ganó, Luis Arce, ha sido su alfil económico, porque él era economista y manejaba las finanzas en Bolivia. Logró un objetivo importante, mantener a un Bolivia con un Producto Interno Bruto muy medido. Su riqueza se elevó impresionantemente y logró conseguir pues de alguna manera una estabilidad que, si bien Ecuador y Argentina han hecho algo por ahí, la crisis económica generada desde el norte provocó de alguna manera ese desequilibrio que en Bolivia no se vio. Indudablemente, yo creo que por eso es que el pueblo, y especialmente pues esa mayoría de pueblos originarios, de etnias originarias, le dieron un triunfo tan contundente. Yo pienso que en el fondo es un reconocimiento a toda la gestión política, económica y social de los gobiernos de Evo Morales, y no es un desconocido, pues el ex ministro de Economía, tengo entendido que es el estratega económico de esa bonanza, diríamos, de ese cambio profundo. Es decir, el gobierno de Evo Morales no simplemente quiso mantenerse en el gobierno, realizó cambios muy importantes y además posicionó en la subjetividad, en el imaginario indígena boliviano, de que ellos tienen plena inteligencia y capacidad para dirigir la sociedad boliviana. Eso es muy importante, ese despertar, ¿sí? Sabemos en la colonia, por ejemplo, lo que significó Potosí y el papel que hicieron jugar a Bolivia. Sí, yo creo que ha salido por los fueros de su nombre, Bolivia, que significa el libertador Simón Bolívar, ¿sí? El único país que tiene una subjetividad en su identidad de libertad, del libertador Bolívar. Entonces, no es un triunfo casual, no es una cuestión populista como la ultraderecha siempre tacha pues a gobiernos que hacen un esfuerzo por cambiar la correlación de fuerzas y el statu quo, que eso es lo fundamental. Entonces,
Entonces el triunfo de Arce es un triunfo en sí mismo como líder del desarrollo económico de Bolivia y también pues de Evo Morales, quien fue defenestrado en un golpe de Estado. Está comprobado, porque que no ganó, que fue fraude hace un año, en noviembre del 19, es falso. Eso fue lo que generó Almagro como OEA por orden de los Estados Unidos. O sea, no necesitamos estar en la reunión donde le están dando la orden, pues. En política uno no es que especula, sino que tiene certeza por los manejos que se hacen en el quehacer en la gestión. Entonces Almagro fue la figura del golpe de Estado desde el exterior. Hizo un informe en donde más del 80% del informe hablaba de irregularidades y de golpe de Estado y de fraude. Y eso determinó que sectores de las Fuerzas Armadas y Camacho y gente de mesa, y con Áñez a la cabeza, o mejor dicho, pusieron a Áñez en una presidencia, algo así como que ponían un Guaidó, o aquí cuando pusieron a Alarcón, pues, ¿no? O sea, una cosa totalmente espuria, impresentable, ¿sí? Que no debería ocurrir, que solo ocurre cuando existe una institucionalidad y unos sectores políticos que no representan a nadie y que sin embargo quieren tener una democracia representativa que en realidad tiene que ser cambiada para el bienestar de la sociedad en su conjunto y del planeta, porque cambiarlo significará tener políticas de Estado y políticas de relaciones internacionales que puedan paliar y hacer retroceder al cambio climático y además eliminar la amenaza nuclear que está jugando al pepo en el mundo. Continuamos contigo, Jaime. Gracias, Gustavo. Estamos dialogando con el abogado Pedro Moncada Uap, él es analista político. Justamente estamos en este momento hablando sobre el tema resultados en Bolivia. Vamos a poner una claqueta justamente donde están los resultados que se dieron el fin de semana en Bolivia. Aquí vemos, abogado, me gustaría que usted también nos ayude en el tema del porcentaje que han sacado cada candidato. Mire, estaba viendo que unidos todos los candidatos que participaron en este proceso electoral en Bolivia, unidos todos en un solo candidato, no le ganaban a Luis Arce. Luis Arce tiene el 52%, Carlos Mesa tiene el 31.5%, Fernando Camacho tiene el 14.1% y lo vemos a Chi Hyun Chung. Este es un ciudadano asiático de origen también ya, o sea, nacionalizado boliviano, que participó y sacó el 1.6%, y lo tenemos allí a Feliciano Mamani. Todos juntos no le ganaban a Luis Arce. Así es, porque él tiene el 52.4% según el cuadro. Pero hay una cosa, es muy importante interpretar el llamado que ha hecho Luis Arce, ¿no? Él llama a la unidad de todos los bolivianos. No dice solamente la unidad a los que ya están unidos, que votaron por él. Está llamando la unidad a los derrotados, ¿no verdad? Y ya los derrotados han dicho que van a hacer oposición. Bueno, Mesa por lo menos dice vamos a hacer oposición democrática. Por lo menos esta vez ya ha sido impresentable el tema del supuesto fraude que sí dijeron el año pasado. Entonces, a mí me parece que se está planteando la necesidad de que el sistema funcione. El supuesto fraude que se dio el año pasado, en este caso, ¿cómo queda la OEA? Bueno, la OEA no tiene ningún antifaz. La OEA es de frente, no es la OEA, es Almagro y una mayoría que tienen ahí. Ellos se alinean en la geopolítica hegemónica de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es lamentable, pero esto lo vienen haciendo ya en forma tradicional. Una cuestión que uno la ha estudiado en cómo se llegó a tener la OEA a través pues de muchas décadas de discusión entre los estados para llegar a tener una organización panamericana, decía, el panamericanismo, es decir, toda América ahí. Pero no puede funcionar debidamente o no puede jugar un rol para los países una organización que se entrega a la hegemonía, pues. Por eso es que los pueblos de América y sus gobiernos tuvieron que formar la CELAC, la UNASUR, y ustedes sí ven pues el signo ideológico, gobiernos como este
que prácticamente se salieron de la UNASUR, en otras palabras, y que no hacen nada por la CELAC. Entonces, hay nuevos vientos y yo creo que el tema de la integración va a volver a tener protagonismo, ¿sí? Además, miren ustedes cómo todo se relaciona. Hasta hace poco, entiendo que ya se retiró la flota china en esa franja de aguas internacionales, entre comillas, allá cerca de Galápagos, sí, en esa franja donde estaban pescando y decimos depredando a nuestras especies, ¿sí? ¿Por qué tienen esa facilidad? Porque América Latina no es capaz de formar un solo cuerpo de lucha, que sí lo podría hacer a través de la UNASUR, frente a esos temas, para que dentro de la Convemar se puedan adoptar medidas que impidan estas depredaciones que son anuales. Entonces, todo tiene relación, todo es holístico, hay que analizarlo así. Pero volviendo al tema, está planteada la unidad. No va a depender solamente del gobierno, dependerá de la actitud y la conducta de oposición que tengan. Pero en el momento en que quieran tocar los privilegios, ¿sí?, de la banca neoliberal, de los más ricos, ¿qué actitud van a tomar? ¿Sí van a ser capaces la ultraderecha y la derecha boliviana de ponerse a tono de los nuevos tiempos y de las necesidades de los más pobres? ¿Y cómo van a ser incorporados? Es decir, de la misma manera y con más radicalidad, diría yo ahora, de todos los gobiernos de Evo. Abogado Moncada, ¿qué papel jugó en este proceso de elecciones el expresidente de Bolivia, Evo Morales? Un papel patriótico de lucha social. Yo no veo en él, francamente, pues una ambición rastrera de seguir en el gobierno. Yo creo que se dio paso a un cambio también al interior del MAS, que va más allá, discúlpame, del tema institucional o de la guerra jurídica que le hicieron a Evo. Evo es una víctima que debe ser rehabilitada realmente. ¿Cómo quedarán los juicios políticos, los juicios que le siguen a Evo? Tiene que haber un recicle de los jueces. No se puede tener jueces que son de plastilina y se adaptan a todo poder. Siempre hemos venido hablando durante siglos de la independencia de la función judicial, de la ética jurídica, etcétera, y hasta este momento, por lo menos en el país, vemos que sigue siendo una utopía, que es un proceso en construcción. En Bolivia parece que fue lo mismo. Una vez ido Evo, todos los jueces se pusieron al servicio de la dictadura. ¿Y eso qué significó? Proscribir a Evo como se ha proscrito acá a Correa. Le aclaro, no soy correísta, pero a uno le da hasta vergüenza ajena ver la manera de que un proceso de casación, aunque no es el tema, en 17 días, se han de reír pues en el planeta los juristas. ¿A los cuántos años? 23 años, y ya el de casación a los 3 años. ¿Sí? Es que eso dura, la casación aquí no dura menos de un año. Creo que todos duran más de un año, excepto el de Correa y los otros miembros víctimas de esa guerra jurídica, 17 días, para que coincidan los tiempos. Pero es hasta torpe, es de imbéciles, ¿sí?, generar en el pueblo un rechazo. Entonces lo que querían conseguir con Evo, acá con Correa, proscribirlo y por lo tanto permanecer en el poder, destruir, digamos, toda posibilidad de cambio, por lo menos subjetivo, se les fue al garete. Antes de pasar con Gustavo Jiménez nuevamente, hago esta pregunta, abogado Moncada. ¿Este triunfo de Arce en Bolivia será un respiro tal vez para Maduro? Bueno, yo veo que Maduro, por ejemplo, ellos atraviesan por una crisis terrible, ¿no? Es decir, no... ¿Esa crisis generada por quién? Pero preguntémosle a Trump y a los Estados Unidos por qué se han cogido la plata de PDVSA. El bloqueo. Y eso no es lo único. Yo creo que ha habido falencias en el manejo.
Ya, pienso que hay niveles de corrupción que deben corregirse, pues. Y pienso que debe reciclarse, es decir, hay que dar un paso hacia adelante en el proceso democrático que se decía revolucionario desde la época de Chávez. O sea, sí hay muchas cosas que cambiar. No es que no hay nada que cambiar. Y no es que si haces una crítica entonces eres agente del imperialismo, le haces juego a la derecha. Pero yo veo algunas luces dentro de toda esa vorágine. Una, la actitud distinta de quien fue pues candidato en las últimas elecciones por la derecha. ¿Me recuerdas el nombre, por favor? El que fue Capriles. candidato... Ah, Capriles. Capriles se separó de Guaidó. Entonces le dijo, bueno, tú no eres presidente. En otras palabras, el presidente aquí es Maduro. Eso no es cualquier cosa. Porque es una declaración de quienes nunca han reconocido. Yo no recuerdo a Capriles haber reconocido el triunfo de Maduro después de la muerte de, creo que en el 2013, después de la muerte De Chávez. del comandante Chávez, ¿no verdad? Entonces ese es un mensaje que no es de generosidad, es de una nueva cosmovisión de qué hacer en Venezuela y qué rol debe jugar la oposición. Una oposición que ganó en su momento el legislativo. Pero en lugar de, si tú ganas el legislativo, aunque seas de oposición, si es que eres oposición democrática, de alguna manera tienes que cogobernar, pues. Tienes que facilitar leyes, tienes que pensar en el país. Pero esa mayoría legislativa, lo único que pensó fue en derrocar al gobierno. ¿Y qué tenía que hacer el gobierno de Maduro? No dejarse derrocar, pues. Entonces ellos estaban en un callejón sin salida. ¿Y qué generaron? Las guarimbas que se llaman, una cosa horrorosa, pues, ¿no? Que te pongan un alambre de púas en la calle, que no ve el motociclista y te degolle. Eso es una cosa criminal, pues, objetivamente. Entonces, por un lado, en lo interno, unos empresarios que dejaron de producir, no solamente por las políticas del Estado, sino porque querían boicotear, que no tenga control de la producción el gobierno. Y el que no tiene control de la producción, lo que tendrá es descontrol del hambre, pues. Entonces hay responsabilidades compartidas, diría yo, por decirlo más suave. Pero al liberar los presos políticos dichos por el mismo Maduro, también es otra señal. Hay que estar atento a las elecciones de diciembre, que tienen que ser reconocidas para que se pueda iniciar un proceso de negociación política. No hablo siquiera de reconciliación. Entonces un proceso de reconciliación política pasa por entender que hay un gobierno que es legítimo, aunque no les guste, y pasa por entender que Trump y el Departamento de Estado debe hacer lo que hizo ayer con Arce, reconocerlo, facilitarlo, felicitarlo y decirle, vamos a colaborar con su gobierno para mejorar la democracia y el estado de necesidad, solucionarlo por parte de la gente. Entonces, esa es la actitud que debe tener todo gobierno. Si la tuvo ayer Estados Unidos frente a Bolivia, yo la reconozco y la alabo y lo felicito, pues. Esa es la democracia. Bueno, democracia representativa que debe ser participativa. Pero bueno, ese es otro tema que la vez pasada sí lo hablamos. Ahora sí, vamos. Entonces, debe haber una señal clara por parte de Estados Unidos. Devuelva la plata a las cuentas de PDVSA. Segundo, elimine el bloqueo para que puedan comprar. Porque es fácil es decir, crisis humanitaria, pero yo no permito que compres alimentos. Y claro, la política interna, política agrícola fallida por parte del Estado, que creyó que siempre podía vivir del petróleo. Sí. Razón por la cual también la gasolina, por ejemplo, vale menos que ese vasito de agua que tiene usted ahí, que no me lo ha brindado. Abogado Moncada, voy a pasar nuevamente con Gustavo Jiménez, que está en Exteriores. Ok, solo tengo una inquietud, abogado Moncada, ya me queda muy baja, muy poco porcentaje de batería en este dispositivo en el que estoy transmitiendo. Y la inquietud viene, siempre me he preguntado sobre los motivos que pudieron generar o las excusas que se presentaron para que exista este golpe de Estado en Bolivia
con el presidente Evo Morales, porque es evidente que hubo un golpe de Estado. Yo, para serle sincero, no soy socialista, no me involucro mucho en este tema, pero sí me parece que hubo ahí una evidente intromisión para derrocar a Evo Morales en su gobierno. ¿Cree usted que las intenciones de Bolivia de reclamar su derecho marítimo a Chile y ante esa oposición del gobierno chileno en el que podría perder grandes intereses marítimos de desarrollo económico, porque al permitirle a Bolivia de alguna manera manejar sus puertos como el de Arica, el de Antofagasta, el de Iquique mismo, que le genera millones, que es la mina de oro de Chile, pudo haber provocado que esos intereses llevaran a derrocar al presidente Evo Morales? Debe haber algo de eso, pienso yo, pero este es un tema de la integración, ¿sí? Es decir, los conquistadores ni siquiera dejaron resuelto el tema de los límites de las nuevas repúblicas. Y entonces lo que ocurrió allá por el siglo XIX es un galimatías en donde el imperio inglés, los imperios europeos especialmente, dejaron pues una sociedad dividida, ¿no verdad? Unas élites que hicieron la independencia pero no liberaron a sus pueblos, mantuvieron esclavos, etcétera, etcétera. Y entonces vimos nosotros un conjunto de ejércitos, de fuerzas armadas, de generales, etcétera, que se disputaban los poderes internos y que después pues enzarzaban a nuestros pueblos, a nuestros territorios, a nuestros países en guerras, y que no han resuelto los problemas. Ahí tiene pues usted el problema de Bolivia y su no salida al mar cuando Chile los derrotó junto con el Perú. Ahí tenemos nosotros, somos un ejemplo de víctima histórica, ¿sí? En un inicio la Real Audiencia de Quito con 3.750.000 kilómetros cuadrados, más o menos era el cálculo de la cédula real de 1563, ahora pues a un poquito más de 250.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Cómo fuimos depredados tanto por Brasil, Perú, Colombia. ¿Sí? Entonces, tampoco se trata de que generemos los odios chauvinistas nacionalistas. Se trata de que podamos llegar a un ideal, a una utopía de integración, que lo intenta la CELAC, la UNASUR, etc. Es decir, para poder ver más allá de los intereses particulares que se irán viendo, es decir, en qué somos complementarios, cómo podemos ganar todos y no perder en masa o que unos cuantos sean víctimas. Entonces, ese es el problema, es estratégico ahí. El problema es de integración y desde luego cuando los estados se dirigen desde un punto de vista particular para ver qué le puede afectar al vecino porque tiene una controversia histórica, entonces no vamos a ningún lado. Sí, porque Bolivia no va a cejar, no va a abandonar. Ellos son un ejemplo de lucha por su nacionalismo territorial. Usted va a un congreso, por decir, de enfermeras en África y allá la enfermera que representa a Bolivia primero reparte una volante, o así lo hacían cuando todo era físico, y en donde dice los derechos de la salida al mar de Bolivia. Es decir, ellos tienen una política de Estado. La política territorial boliviana es de Estado. No va de tumbo en tumbo según sea el presidente que tenga el país. Acuérdense que nosotros hemos vivido pues un galimatías histórico en eso. Abogado, pero otro aspecto que también podría haber sido el detonante en vista de que no podían luchar contra esta necesidad de combatir el narcotráfico y el hecho de que el producto interno bruto de mayor riqueza de Bolivia sea precisamente el sembrío de coca, generó en los países industrializados y en los imperialistas, de alguna manera, un celo, ¿verdad?, entre comillas,
hipócrita, se podría decir, de tratar de desbaratar de alguna manera, ¿cómo podría llamarlo? Desbaratar este insumo principal para eliminar el narcotráfico, considerando que Bolivia es su principal proveedor. Eso resulta una falacia, primero porque la hoja de coca, que es en lo que se produce en Bolivia, no es un problema no es un asunto agrícola de las últimas décadas, pues. Esto es de antes de que lleguen los españoles. Es decir, es una situación, es parte de la cultura boliviana y andina, diría yo. La hoja de coca. Acuérdense que los chasquis del Incario utilizaban para poder correr a lo largo de la cordillera. Imagínense esos carapaces de esa época, y a pata. Es decir, ellos usaban la hoja de coca, no la cocaína. No hay que confundir eso, ¿no? ¿Verdad? No es cocaína, es la hoja de coca y el té de coca y etcétera. Es decir, resistencia, fuerza, ¿sí? Actividad, es la hoja de coca. Y acuérdense que Evo Morales fue cocalero, es decir, pero no es que es traficante de cocaína. El tráfico de cocaína, primero el hecho de que la cocaína haya sido ilegalizada es parte del negocio geopolítico de las grandes potencias, pues. Mire usted las falacias en Estados Unidos. La marihuana es legal en California. Entonces no se persigue a los productores de marihuana, ni les queman los cultivos, ni nada. Ellos la producen, la procesan y la negocian. Como controlan el negocio completo, entonces ahí no es delito la marihuana. Además, miremos pues en el mundo entero, la marihuana por ejemplo, así como la coca, son productos de la naturaleza que pueden servir para la ciencia médica, que pueden servir para curar enfermedades, por lo tanto, ya se vuelve problema de carteles cuando se hace la prohibición. Por ejemplo, me acuerdo en la década de los 20 en Estados Unidos hubo la prohibición del alcohol. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Que no consuman alcohol la gente en Estados Unidos. Por el contrario, consumían más. Lo mismo con la prohibición de la cocaína. Se consume más. Ellos tienen el principal mercado. ¿Y qué generaron? Como era prohibido para el Estado producirla, para las empresas lícitas, surgieron los carteles como los de Al Capone, pues. Y posteriormente los carteles colombianos y mexicanos. Ah, tenemos un mercado de millones de personas. Yo se las pongo, pues. Ya, que es algo ilícito y qué me importa, va a decir, si es dinero constante y sonante en el que participan todos, prácticamente todos, los gobiernos, las instituciones como la DEA y los intereses norteamericanos. Entonces el negocio del narcotráfico no se va a terminar mientras no exista la voluntad política, ¿sí?, de que ese crimen organizado afecta a la humanidad. Pero como las élites lo que les importa es la ganancia y el tráfico de cocaína es tan voluminoso en ganancias, continúa. Abogado Moncada, ya en la recta final de este diálogo, Gustavo ya se desconectó, creo, porque se quedó sin batería. Después de estos resultados que se han dado en Bolivia, vienen elecciones en otros países, en el caso de Ecuador y otros países más de la región. Este resultado en Bolivia tal vez es un mensaje para algunos otros gobiernos de derecha que están en este momento en el poder y tal vez podría ser el resurgir de los gobiernos progresistas nuevamente en la región. Yo he estado reflexionando sobre el tema y digo, bien, el domingo en Bolivia ocurrió un hecho que me parece a mí es extraordinario, pero que corre las cortinas geopolíticas en América. Yo creo que esto viene de un tiempo atrás, por lo menos de un año atrás. El levantamiento que hubo en Ecuador contra el decreto de la eliminación de los subsidios y en donde veo que el movimiento indígena salió por los fueros de la dignidad ecuatoriana. Por otro lado, Chile. Un Chile que se sacude del neoliberalismo y de una constitución pinochetista y que el domingo va a las urnas
y se augura y se cree que va a haber un triunfo contundente de aquellos que quieren una nueva constitución, y no solamente una nueva constitución, un nuevo país, con otras reglas del juego, en donde los jóvenes tengan oportunidades y no solamente se tenga un sistema en donde las élites ricas se han llevado todo y han dejado para el pueblo la miseria. Otra. El mismo Bolivia con la COP no les dio resultado el golpe de Estado como para entronizarse en el poder a la larga. Entonces yo creo que hay un cambio de geopolítica. Es decir, no van a poder derrotar al movimiento popular latinoamericano y tienen miedo que ese movimiento popular, si meten la represión y dictaduras a todo trance, pueda significar una toma del poder rebelde y libertario por parte de las masas empobrecidas latinoamericanas, ¿no verdad? Entonces por eso yo veo que por ahora han desistido de una acción militar en Venezuela, ¿sí? Por ahora tiene miedo Duque, por ejemplo, en Colombia, de conversar en la Plaza de Bolívar. Tampoco se atreve a masacrarlos, a los movimientos sociales que le están diciendo, ustedes son unos inútiles o son cómplices de las matanzas de dirigentes sociales que ocurren en el campo colombiano, ¿sí? Y allá tienen la posibilidad de un Petro que lideró prácticamente las posibilidades de ser gobierno en Colombia con una visión distinta. Entonces, todo esto significa que tendrán que soportar los triunfos del sector progresista. Pero el llamado también es al sector progresista, pues. ¿Cuáles son las políticas públicas y generadoras de que las masas se organicen, ¿sí? No para que sean instrumentos de gobierno, sino realmente para que puedan llevar a cabo con proactividad una agenda con la cual tienen que dialogar, pues. Entonces, es muy, yo diría, muy rico lo que está ocurriendo en estos momentos en el continente, y no se trata de un territorio, un estado en particular, es la región. La región se puso de pie, especialmente desde hace un año, ¿ya? Y estaban entre la dicotomía, represión, masacres o permitir el juego democrático representativo y el triunfo de estas tendencias. Lo de Ecuador se enmarca dentro de aquello. Mire todas las largas y cortas que han hecho, a tal punto de que hasta ahora el binomio de Centro Democrático no ha sido calificado, por temor a que les barra en primera vuelta a un señor, pues, que tiene derecho de participar, pero que en realidad representa el viejo sistema, ya desde la época, pues, del feriado bancario, cuando fue el ministro, superministro de Economía del impresentable gobierno de Maguad. Sí, él quiere ser presidente. ¿Qué nos va a decir? En alguna ocasión yo le decía, a ver, díganos qué va a hacer con el acuerdo y la carta de intención que quiere el FMI. Ya sabemos, pues, que en una carta suscrita por Maguad le hacía la presentación al Fondo Monetario Internacional de los gringos de su ministro de Economía, que tenía todas las potestades para negociar, lo que significó después las políticas que llevaron al Ecuador al feriado bancario. Entonces eso no se lo puede sacar. Se puede sacar ante un Consejo Nacional Electoral obsecuente. Ahí tiene pues a un agente, creo, que se llama Pita, ¿no verdad? Un tipo impresentable, un cinismo absoluto. Se puede sacarlo para que lo hayan calificado ahí sí, monolíticamente, los 5 consejeros, calificarle, sabiendo que tiene en paraísos fiscales capitales. Claro, pero es que él es el candidato del establecimiento. Ese ya está calificado. Acá van a calificar, porque creo que sí es una estrategia continental. No se atreven a aprobar cuál sería la reacción popular si eliminan esa posibilidad política electoral de Arauz. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes, y quería decirle algo. Yo conozco este medio de comunicación, el esfuerzo que ustedes vienen haciendo desde hace años, y lo quiero felicitar.
porque veo que esto no es una frase de cajón ni una lisonja, ¿sí? Y yo he visto su esfuerzo, estimado compañero y amigo Jaimito. Y conozco también al compañero Jiménez, Gustavo. que fue, sí, que hicimos relación académica como estudiante y como profesor en la Faxo hace algún tiempo. Y yo veo, pues, solamente le puedo decir que usted ha logrado esto con muchas dificultades, de una manera muy compleja, el tema económico, etcétera, pero ha salido adelante y esto va a crecer mucho más. Muchísimas gracias, doctor Pedro Moncada, por sus palabras y las tomaremos y seguiremos en esta misma línea.